Nacional. Le saluda el doctor David Jaime Chinguel, médico cardiólogo, secretario de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Piura. Les doy la bienvenida a nuestro webinar, cuyo tema a tratar es aspectos relevantes en el paciente COVID-19 en Perú. Este webinar es realizado en coordinación con el apoyo de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, que desde ya les damos nuestro reconocimiento por estar al frente de la atención de los pacientes graves afectados en esta pandemia y agradecerles por compartir lo aprendido hasta ahora. Quiero presentar a todos. Tenemos 2 ponentes y 4 panelistas. Como primer ponente, el doctor Jesús Valverde. Segundo ponente, el doctor Ricardo Segarra. Y 4 destacados panelistas, la autora Rosaluz López Martínez, el doctor John Gallegos Jara, el doctor Manuel Laca Barrera y al doctor Manlio Márquez. Muy bien, a continuación quiero presentarles al doctor Paul Flores Espinosa, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología filial Piura, cardiólogo del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa. Adelante, doctor Flores. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión. La Sociedad Peruana de Cardiología filial Piura ha organizado esta sesión conjunta entre la Sociedad Peruana de Cardiología y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, donde se van a tocar aspectos relevantes en el paciente con COVID-19. Quiero agradecer profundamente a Laboratorios Sanofi por su auspicio y por su apoyo. Desde ya, bueno, les doy las gracias y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Del mismo modo, se va a dirigir en estos momentos a toda la audiencia el doctor Enrique Ruiz Mori, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, jefe del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Adelante, doctor. Ante todo, muy buenas noches con todos nuestros asistentes a este nuevo webinar. Y en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, presidida por el doctor Luis Valverde, por permitirnos hacer este tipo de reunión conjunta, y a la iniciativa de nuestra filial en Piura, gracias a Dios, con el doctor Paul Flores, que ha tenido todo este tipo de interés de tocar este tema y que va prácticamente a mantenernos actualizados sobre esta enfermedad que no tiene más que alrededor de 6 meses y que todos estamos aprendiendo sobre ella. Hay cosas que en un primer momento pueden decirse de una manera y estas pueden ir cambiando. Por eso, mantenernos en forma activa, ir viendo qué adelantos hay, qué nuevos conocimientos, es muy importante. Les felicito nuevamente a la filial Piura por permitirnos estar en la vanguardia hacia nuestros médicos, y nuevamente al doctor Valverde por su gentileza. Ya está participando con nosotros en algunas otras oportunidades y creo que va a ser muy enriquecedor esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz Mori. Bueno, de este modo, después de haber escuchado a nuestros presidentes, damos la bienvenida al webinar, no sin antes invitarlos a realizar sus preguntas al box preguntas y respuestas o al chat de la plataforma Zoom que aparece en la parte inferior de sus pantallas, ¿no? Bueno, quiero presentar al primer ponente, el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, médico intensivista del Hospital Nacional 2 de Mayo, hoy a cargo de una de las aristas importantísimas en el tratamiento terapia antitrombótica en el paciente crítico con COVID-19. Adelante, doctor Jesús. Buenas noches. Muy agradecido a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación, a la filial Piura, al doctor Segarra por motivar esta reunión,
a Sanofi por promoverla también. Y bueno, a compartir digamos, los conocimientos y la experiencia que venía llevando ya 12 semanas en el manejo de pacientes. Quisiera iniciar la presentación. ¿Listo? Ya está, ¿no? Sí. Ya, ok. Presentación. Estoy muy agradecido por la invitación y desde ya toda la experiencia que tenemos con los pacientes COVID. Tú, ¿no? Estamos participando desde la segunda semana de marzo, sí, ¿no? Primero que nada, quisiera establecer mi presentación. Voy a hablar un poco de bueno, la historia natural de esta era esencialmente tiene como órgano blanco es de primer nivel aceral de esta enfermedad, ¿no? Bueno, mientras se soluciona un tema tecnológico, recordarles que pueden hacer mientras van progresando las charlas. No se olviden de que nos pueden dejar sus preguntas en el box, preguntas y respuestas y en el chat. Se cayó la señal, perdón. ¿Aló? Se le escucha bien, doctor. Está pendiente Ya, ok, de no los veía hace compartir un su rato. pantalla. A ver. Bueno, esta es la historia natural del COVID en forma severa, ¿no? Tenemos que el órgano blanco es el pulmón, ¿no? Tiene una secuencia de presentaciones desde la forma leve, moderada, severa. Nosotros estamos ligados esencialmente a lo que es la falla respiratoria, ¿no? Se presenta una hipoxemia severa y refractaria y que requiere estrategias de manejo y de soporte avanzado de vida, ¿no? Inicialmente iniciamos con una oxigenoterapia simple y de ahí progresivamente vamos migrando a formas, digamos, moderadas para acabar finalmente en la forma severa. Ocasiones de la actividad inflamatoria inherente que encuentra una forma severa, ya la tenemos ubicada. Esencialmente el manejo es la eczema refractaria. Don Disculpe, Valverde doctor. está pendiente de compartir su pantalla. Que vamos a editar, ¿no? Cuando encontramos formas moderadas, Doctor Valverde, debe compartir su pantalla. estoy compartiendo. Liz, por favor. A ver qué pasó. No sé. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me ven? Aún no se ve, doctor. A ver, ahora sí, no sé. A ver, perdón. A ver, otra vez. ¿Me ven?
¿Me ven? Ya está empezando a compartir su pantalla, doctor. Perdón. Entonces voy a proceder. Bueno, yo les contaba acá, a ver, yo les contaba que tenemos la historia natural del COVID en forma severa. Esencialmente el órgano blanco es el pulmón y la falla respiratoria primaria es una hipoxemia refractaria, ¿no? Entonces, la esencia de esta patología es de que este paciente está con una hipoxemia severa y la explicación inicialmente la teníamos de que estaba ligado a una forma de un ARDS severo, pero ha habido mucha controversia respecto a si es un ARDS o no es un ARDS. Los estudios posteriores indican que hay una lesión endotelial, una lesión vascular. En base a necropsias se ha podido encontrar trombosis a nivel del lecho vascular pulmonar. Y finalmente, pues, hoy en día tenemos un poco más claro la fisiopatología de esta enfermedad. Perdón por la interrupción, doctor. No se aprecia su pantalla. Yo estoy viendo mi pantalla. No sé. Sí, pero está frisada, parece que la ha frisado la pantalla usted mismo. Ya avancé ya. A ver, perdónenme. Yo estoy avanzando. ¿No? ¿Sí? Ahí. ¿Me ven? Está en negro la pantalla, yo la tengo en negro. Ay, ay, ay. Voy a entrar otra vez. A ver, no sé. Ahí. ¿Me ven? ¿Me ven? Aún no, doctor. No. Voy a salir acá. Recién está queriendo compartir. Sale y vuelve a entrar. Ya, ok. A ver, ¿dónde estoy? Perdón. Ya, acá está. ¿Ahora me ven? Perdón. ¿Me ven? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Presentación completa. Ahora sí. Ahora sí se ve la Disculpen. pantalla. Disculpen, entonces voy a tener que iniciar. Les estaba contando acerca de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos como órgano blanco y es el pulmón, la falla respiratoria está dada, hay una hipoxemia severa. La explicación que teníamos hasta entonces era que estaba ligado a un problema inflamatorio localizado a nivel del alveolo capilar y posteriormente ya tenemos algo de las cosas un poco más claras, ¿no? En base a necropsias y establecimiento de nuevas revisiones y consensos también acerca de que esta hipoxemia está ligada también a lesiones vasculares, a trombosis, y es el motivo de la presentación, ¿no? Entonces ya el profesor Gattinoni establece dos conceptos importantes acerca de cómo se encontraba este pulmón, ¿no? Lo define como un fenotipo L, en la cual el paciente tiene una hipoxemia severa, tiene todavía mecánica pulmonar, digamos, adecuada y normal. Sin embargo, si tomamos unos gases arteriales, vamos a notarlo con una hipoxemia severa y franca, sin mayor traducción radiológica. En la forma H, y ahora en el fenotipo H, vamos a encontrar un paciente con una pobre mecánica pulmonar, quizás un clásico distrés o ARDS, y con una hipoxemia severa. A su vez, ya se pueden utilizar estrategias de lo que llamamos nosotros reclutamiento alveolar para mejorar la hipoxemia. Entonces, hasta ahí la historia natural de esta enfermedad, que la tenemos ya establecida, ya está más clara la situación, y a partir de ahí comenzamos a evaluar acerca de la trombosis que se encuentra localizada a niveles vasculares pulmonares. Entonces, algunas revisiones establecen y definen pues de que hay factores que están ligados al tromboembolismo o a la embolia pulmonar que se conoce y tiene bastante frecuencia en esta COVID-19. Tenemos
Los factores de riesgo son deficiencia de anticoagulantes, tenemos pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes con vasculitis, pacientes con enfermedades trombóticas, asimismo postrados, pacientes posoperados y de alguna manera alguna infección concomitante. Entonces, esos son los factores de riesgo que se suman al COVID. Si el paciente adquiere COVID y tiene estos factores de riesgo establecidos, vamos a encontrar que fácilmente van a hacer trombosis. Sin embargo, el COVID no es el único agente viral que ocasiona pues, trombosis. Ya la historia de otros coronavirus han establecido que tiene ligado a embolias pulmonares, a embolias de trombosis venosas profundas, y es así que el SARS, el MERS y la influenza tienen actividad viral ligada a compromiso inflamatorio sistémico. Entonces, el que más tiene, digamos, se encuentra de manera similar es la influenza, ¿no? La influenza que ya pasó por acá, por el Perú, de alguna manera la hipoxemia que tenía en su momento estaba ligada a tromboembolia pulmonar, como lo describen la literatura, a eventos de trombosis arterial y entre otros. Muy parecido a lo que pasa con el COVID-19, ¿no? El COVID también tiene tromboembolia pulmonar, tiene trombosis arterial, tiene manifestaciones inflamatorias que están muy ligadas a lo que es la prolongación del dímero D, al TP y a la trombocitopenia. Entonces, no es novedad que los virus tengan o sean agentes de coagulopatías, ¿no? Estos son los estadios o fases de la infección por COVID-19 y que de alguna manera la fase final o el estadio 3 está ligado a lo que es coagulo de los estadios de fases de COVID. Tenemos la primera semana. En la primera semana o el primer estadio se encuentra un paciente obviamente con manifestaciones sistémicas. Tenemos en el estadio 2 ya una fase pulmonar, ¿no? Hay una subfase 2A y B, en la cual la 2B ya tiene manifestaciones de hipoxemia, y finalmente el estadio 3, en la cual hay una fase hiperinflamatoria con actividad intensa, con marcadores inflamatorios elevados, y en la cual podríamos estar ligados a las coagulopatías que se van a ver, agentes que van a contribuir a que el paciente continúe con hipoxemia refractaria. Este es el compromiso alveolo capilar en COVID-19. Tenemos a la izquierda tenemos un alveolo, digamos, normal, ¿no? En la cual se ve que hay una actividad inflamatoria adecuada. En el capilar vemos eritrocitos que se encargan de transportar el oxígeno, pero cuando ingresa este agente COVID, comienza a activar los marcadores inflamatorios. No necesariamente el alveolo es la principal estructura que está dañada. A la par, hay un compromiso trombótico, un compromiso endotelial, hay edema intersticial y hay formación de coágulos a nivel del lecho capilar pulmonar. Esto quizás podría explicar la hipoxemia refractaria que se ve desde el fenotipo L, ¿no? Que lo describió el profesor Gattinoni. Y ya más adelante, cuando migra a un compromiso alveolar mucho mayor, vamos a encontrar un fenotipo H. Entonces, cuando se compararon tomografías de pacientes que tenían hipoxemia severa con daño estructural pulmonar, se veía que era tan similar el paciente con fenotipo L y fenotipo H en severidad de hipoxemia, ¿no? Entonces, la explicación inicial fue que estos pacientes tenían manifestaciones de trombosis arterial capilar y que posteriormente migraban a un ARS clásico con compromiso alveolar, y de ahí las manifestaciones de hipoxemia continúan. Entonces, en la historia natural de este COVID tenemos que de la forma o el fenotipo L, que tiene manifestaciones severas de compromiso microangiopático y vascular con trombosis severa, la hipoxemia es tan similar o muy parecida al fenotipo H, en la cual ya pues la trombosis como historia natural, digamos, es mucho menor o tiene una menor, digamos, capacidad inflamatoria respecto al compromiso alveolar que lo tiene en el fenotipo H. Entonces, hasta ahí tenemos lo que son las manifestaciones de hipoxemia severa y refractaria en un paciente que tiene un gran compromiso del alveolo y del capilar, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta esto, ¿no? Tenemos que el virus, ¿no? El SARS-CoV-2, ingresa a través de
de lo que son los transportadores de la enzima convertidora de angiotensina, ingresa a la célula y de ahí migra y altera todo lo que son los mecanismos de los IECA, ¿no? Predominantemente se localizan estos a nivel del endotelio y de ahí se comienza a activar lo que es el óxido nítrico. Hay vasodilatación, hay vasoconstricción, hay una microangiopatía bastante ligada y formación de trombosis por predisposición de inflamación y compromiso y actividad del complemento, ¿no? Tenemos acá esencialmente que el complemento 5 es el más afectado y esto va a tener mucha actividad trombótica. A la par también va a haber compromiso del complemento 4 y del 3, en donde se observa pues de que hay mayor actividad trombótica, mayor actividad inflamatoria, y quizás predominantemente fue lo que hacía en su momento y de fase temprana, lo que es la hipoxemia severa. Esta es una publicación del New England en base a necropsias de 7 pacientes. Se ve el lecho pulmonar. Se observa de que está bastante, digamos, comprometido con trombosis. Hay vasos que se observan ya obstruidos. Y en los estudios de microfotografía se ven que hay inclusive presencia de los agentes virales que están en el lecho capilar, ¿no? A su vez hay trombos que se ven a niveles de lechos capilares pulmonares, y esto sí podría tener algo de mayor explicación respecto a lo que se suponía en una teoría bastante temprana, ya que hay que tener en cuenta que estos pacientes COVID no eran sometidos a necropsia, ¿no? Entonces, a la par de lo que se publicó en New England, ya habían algunas luces de trabajos publicados en Europa que suponían de que estos pacientes deberían tener algo de anticoagulación, y de ahí se postulaba que el tratamiento sea de base a anticoagulantes, predominantemente a heparinas de bajo peso molecular. Entonces, lo que hay de esta publicación es que tenemos hay cambios vasculares importantes con destrucción del capilar, hay angiogénesis, o sea, hay proliferación de vasos con intususcepción vascular, hay una injuria endotelial severa asociada a presencia de virus intracelular, hay disrupción de las membranas endoteliales, hay trombosis y microangiopatía. Este pequeño estudio nos dio luces de cómo deberíamos manejar estos pacientes, ya que lo manejábamos todavía aún de manera empírica. Entonces, las localizaciones vasculares, de lesiones vasculares establecidas, este COVID, predominantemente están a nivel de la trombosis venosa, ¿no? Entonces, quizás los factores inflamatorios ligados, quizás la actividad procoagulante que se vea a nivel más de los vasos venosos, podrían explicar esto. Pero a su vez, también tenemos lesiones microangiopáticas, en las cuales también se observa, sobre todo a nivel del lecho capilar pulmonar, se observan microtrombos, como se ha visto en las microfotografías, y quizás en menor cantidad a niveles de lechos trombóticos arteriales. Entonces, la predominancia de las lesiones vasculares en COVID-19 tienen localización venosa, tienen localización angiopática o microvascular, y un poco alejado quizás las lesiones de trombosis arterial. Esto explicaría por qué la predominancia quizás de enfermedades tromboembólicas pulmonares y un poco más alejado de lo que lo vemos en pacientes con síndrome coronario agudo. Hasta ahí la presentación viene ligada a la historia natural, viene ligada a lo que son factores de riesgo, y lo que vamos a ver posteriormente son ya las patologías ligadas a lo que es la trombosis venosa, al infarto de miocardio y quizás algo de coagulación intravascular diseminada. La experiencia nuestra en lo que es el manejo de pacientes COVID-19 en mi hospital y en el lugar donde también laboro, es que esencialmente encontramos o sospechamos altamente de embolia pulmonar, por la hipoxemia refractaria, por el poco daño inicial de la estructura pulmonar, cuando todavía no se ven todavía mayores compromisos inflamatorios. Entonces, yo diría de que más del 90% de casos que podríamos sospechar de enfermedades vasculares o enfermedades por coagulopatía están ligadas a lo que es trombosis venosa, un poco más alejado quizás a manifestaciones de compromiso miocárdico, y un poco más allá, y particularmente no he visto todavía lo que es coagulación intravascular diseminada. Este es un estudio publicado, un estudio epidemiológico publicado en China, en la cual trata de establecer acerca de cuál es la ligazón de la actividad inflamatoria
desencadenada por el COVID-19 y los marcadores inflamatorios o los marcadores de coagulación en estos pacientes, ¿no? Este es un estudio de 19 pacientes en 550 hospitales en China, publicado en el MILA en el mes de abril, ¿no? Tenemos que en el grupo de no sobrevivientes que tuvieron un desenlace fatal, tenemos que el dímero D oscilaba entre 2.12, el tiempo de protrombina estaba por encima de 15 y la trombocitopenia que ellos describieron inicialmente, aquellas menores de 150.000. Y los sobrevivientes tenían un dímero D bastante bajo, casi normal, digamos, porque era 0.5 el corte, era 0.61, un TP en 13 y unas plaquetas mayores a 150.000. Esto es un punto de corte importante porque inicialmente nos marcó la pauta como para a qué paciente anticoagular y a quién no, ¿no? Tener en cuenta que el dímero D también es un marcador de respuesta inflamatoria sistémica, pero hasta lo que encontramos era una hipoxemia marcada y severa, que a pesar de las medidas de soporte ventilatorio y maniobras digamos, para reclutar alvéolos en base también a pronación, encontramos que había todavía hipoxemia y con daño estructural quizás bastante, no muy comprometido, pero se observaba una hipoxemia severa. A partir de ahí ya nos dieron luces de cómo debíamos manejar a estos pacientes. Estos son criterios de diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Es el score que ustedes ya conocen y manejan. Particularmente, vuelvo a decir, no he visto todavía ningún caso de trombosis intravascular diseminada en los pacientes que hemos observado, que esencialmente se basan en lo que son sangrados activos. Y las manifestaciones o los scores o los puntajes se dan en base a alteraciones de plaquetas, prolongación del TP, el fibrinógeno que también esté reducido. Y en el puntaje de mayor a 5 podríamos definir que es un paciente que está con coagulación intravascular diseminada. De acuerdo a la fisiopatología que describimos, quizás no tenga un poco de relación, pero bueno, lo describe la literatura, hay no muchos casos que se han publicado, pero bueno, es dentro de las coagulopatías que están enmarcadas dentro del COVID-19. En cuanto a lo que es el síndrome coronario agudo, tenemos que, si bien es cierto, nuestros pacientes están sedados, analgesiados, relajados y conectados a un ventilador, no podemos tener manifestaciones clínicas de lo que es un Zika, ¿no? Pero sí hemos encontrado pacientes que súbitamente hacen descompensaciones hemodinámicas, entran en shock, se les hace un ecocardio, se les hace un ecofaz, y encontramos que están con una fracción de eyección bastante baja, que tienen lesiones localizadas, y asumimos que están haciendo una injuria miocárdica, ¿no? O de repente están llegando a hacer un Takotsubo por la respuesta inflamatoria tan intensa. En lo que es Zika y COVID-19, tenemos que las imágenes, el ecocardio, el EKG y las enzimas cardíacas siguen siendo pues la mejor manera de monitorizar. Tener en cuenta que la troponina también es un marcador de respuesta inflamatoria sistémica y se ve con mucha frecuencia en enfermedades virales como los coronavirus se encuentran elevados. Se habla, si hay coincidencia de Zika, un IMA tipo 1 y COVID-19, la terapia dual antiagregante se tiene que mantener, tiene que haber full dosis de anticoagulación porque hay un doble mecanismo de obstrucción, aparte de la lesión endotelial y plaquetaria, tenemos lesiones por trombosis activa por los factores inflamatorios desencadenados. Y en pacientes que tienen riesgo de sangrado, se prefiere el uso de clopidogrel, ya que es un antiagregante que ocasiona menos daño, ¿no? Asimismo, si encontramos pacientes con Zika y compromiso de COVID-19, tenemos que se prefiere el uso de fibrinolíticos a hacer el uso de cateterismo por el riesgo de contaminación hacia el operador. Estos son, digamos, puntuaciones que ha marcado el Colegio Americano de Cardiología en base a su consenso. Y también tenemos una relación que lleva a cabo lo que es el Zika y la tromboembolia pulmonar en COVID, ¿no? Acá nos enmarcamos en el cuadro naranja, ¿no? Donde vemos el cruce de los pacientes que tienen alto riesgo de Zika o tromboembolia pulmonar y alto riesgo de COVID, ¿no? Tenemos acá que si el paciente tiene Zika, obviamente hay que hacer el algoritmo de siempre que se maneja en el síndrome coronario agudo. Hay que hacer un ecocardio transtorácica, ¿no? Hay que evitar el menor contacto posible para evitar la contaminación.
hay que discutir si se tiene que hacer una angiografía o una fibrinolisis. De preferencia, las guías indican fibrinolisis para evitar el contacto, y considerar la necesidad de soporte hemodinámico si el paciente tiene compromisos de shock, ¿no? En lo que es tromboembolia venosa, de ingreso se tiene que anticoagular, aunque ya estos pacientes ya vienen por la necesidad de hipoxemia, vienen anticoagulados. Si migra a lo que es una falla derecha y en la cual hay necesidad de hacer fibrinolisis, hay que hacerlo, ¿no? Y las medidas de terapias por cateterismo no sustituyen a lo que es la fibrinolisis, ¿no? Acá se privilegia la protección del operador y por ende tenemos necesidades de utilizar fibrinolíticos. Esto es una guía publicada de manera, digamos, temporal por el Journal de Trombosis acerca de cómo se debe manejar los pacientes que tienen sospecha de trombosis y tienen manejo de COVID, ¿no? Tenemos acá que se tiene que evaluar el dímero D, se tiene que evaluar el tiempo de protrombina, tiene que evaluar las plaquetas y el fibrinógeno, ¿no? Estos son, digamos, marcadores importantes para evaluar si el paciente necesita o no anticoagulación. Posteriormente, vemos acá el algoritmo, vemos que el dímero D está elevado, marcadamente elevado, tiene un tiempo de protrombina elevado, tiene las plaquetas por debajo de 100.000, aunque el estudio chino decía menos de 150.000, y el fibrinógeno lo agregan acá que sea menos de 2, el paciente debe ser admitido para un monitoreo permanente y empezar con lo que es la heparina de bajo peso molecular. Si hay complicaciones, productos del sangrado o por la anticoagulación, se tienen que utilizar medidas para evitar los sangrados, ¿no? Entonces acá se utilizan ya soporte hematológico, como está establecido si las plaquetas bajan por debajo de 50.000, si el fibrinógeno baja por debajo de 1.5, o el TP en la relación de INR tiene un ratio menos de 1.5, ¿no? Entonces, hasta aquí vemos a qué pacientes se deben anticoagular. Quizás lo primero que se postulaba era la anticoagulación profiláctica, pero más adelante vamos a ver las necesidades de tener anticoagulación total. Esto es una lámina que representa lo que es la inflamación y la coagulopatía ligado a terapias de apoyo, a las terapias antiinflamatorias. Si sabemos de que el factor desencadenante de la trombosis es una activación de cascada inflamatoria, obviamente tenemos que ir al manejo primario de esta, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que ya conocemos, la entrada del SARS-CoV-2, compromiso endotelial, compromiso vascular, hay fuga capilar, hay inflamación, hay predominancia de la interleuquina 6. Bueno, en esta lámina se publicó lo que era el tocilizumab, que actuaba a nivel de la interleuquina 6, y a partir de ahí hacia adelante vemos lo que es ya la fase trombótica, ¿no? Hay estados de procoagulación, hay hipofibrinolisis, y se hablaba de un producto acerca que se llama el luculizumab, que actuaba a nivel de la cascada inflamatoria y sobre todo a nivel del complemento 5, que es el factor más importante de procoagulación. Todavía en estudio, no se ha definido nada hasta ahora, pero sí tenemos al alcance lo que es la heparina. Las heparinas, sobre todo de bajo peso molecular, sabemos que la enoxaparina tiene un factor muy agregado, aparte del efecto anticoagulante, tiene el factor antiinflamatorio asociado y que podría sumar a reducir la respuesta inflamatoria hasta este nivel, ¿no? Entonces, este es el proceso de lo que es el ingreso del SARS-CoV-2, la activación de citoquinas, la formación de trombosis y la presencia de algunos productos que pudieran sumar o reducir la posibilidad de trombos, a nivel sobre todo del lecho vascular pulmonar. Esta es la terapia de anticoagulación que se postula y que conocemos, ¿no? Va a haber mucha controversia todavía si se debe usar de manera profiláctica o debe utilizarse de manera activa y en base a un tratamiento de anticoagulación total. Como se menciona, y lo conocemos en Perú, la enoxaparina por su efecto antiinflamatorio debería ser el de primera elección, ¿no? Es lo que tenemos al alcance acá. Se debe dar de manera profiláctica en estos pacientes 40 miligramos una vez al día y en tratamiento 1 miligramo por kilo 2 veces al día, ¿no? Si no tenemos enoxaparina, podemos acudir a la heparina no fraccionada, se dan 5.000 unidades 2 a 3 veces por día, dependiendo del kilogramo de peso del paciente, y si se quiere anticoagular totalmente con infusión continua, ¿no? Como se hacían los protocolos que utilizamos hace bastantes años.
Hasta aquí el tratamiento establecido de anticoagulación no es nada, digamos, extraño, es lo que manejamos en trombosis venosa profunda, en embolia pulmonar, la anticoagulación que se indicaba, pero los marcadores de respuesta inflamatoria que quizás podrían ayudar o definir si se hace profilaxis o se hace tratamiento, básicamente están ligados a lo que es el dímero D, ¿no? Arbitrariamente se ha mencionado de que el dímero D debería tener un valor por encima de 1000, ¿no? O dependiendo de las unidades por encima de 1 o 1500. Lo mencionan las guías publicadas, sobre todo la guía del JAC, en la cual indica de que 3 a 4 veces el valor estándar ya debería ingresar a una terapia de anticoagulación total. Y eso va a depender mucho del tiempo de evolución del paciente. Como mencioné, en la primera fase de la hipoxemia refractaria, que está ligada sobre todo a la falla respiratoria, quizás podría tener un poco más de explicación, ¿no? Ya que la fisiopatología ligada hasta ese entonces es que hay una trombosis, digamos, establecida. Y ahí es donde se podría utilizar la anticoagulación total. Más allá de esto, cuando ya encontramos a un paciente que está en una fase de un fenotipo H, como lo hemos descrito nosotros, ya quizás el tratamiento no debería estar muy ligado, ¿no? Sino solo debería estar prevenido a lo que es profilaxis antitrombótica, porque ahí la predominancia de la hipoxemia refractaria, salvo lesiones vasculares periféricas que también se pueden evidenciar por actividad trombótica arterial, es la anticoagulación profiláctica, ¿no? Entonces, haciendo un paralelo entre lo que es la historia natural y la actividad inflamatoria de lo que es el COVID-19 a nivel sobre todo del lecho vascular pulmonar, porque para los intensivistas la hipoxemia refractaria es parte de nuestro manejo y creemos que la trombosis suma mucho para que haya esto. En la primera fase quizás de evolución podríamos utilizar una anticoagulación, es una propuesta, no es nada definido, ¿no? Una anticoagulación total, y ya cuando pasemos a una segunda fase donde la falla hipoxémica sea por estructura de daño alveolar, podríamos establecer que debería migrar a lo que es un tratamiento solo o profiláctico, ¿no? Esto también es un tema que de repente la opinión de los panelistas nos podría ayudar mucho, ¿no? Acerca de la optimización de la anticoagulación profiláctica en pacientes que tienen COVID, ¿no? Este es un estudio publicado en el Critical Care Medicine hace un par de semanas, en la cual hace un estudio de un grupo de 79 pacientes, perdón. Y encontraron que la profilaxis antitrombótica establecida a través de bajo peso molecular no llegaba a estados de protección, ya que el estado hipercoagulable ligado a los factores inflamatorios desencadenados por este virus superaban la profilaxis antitrombótica. Entonces, se hizo estudios con lo que es el tromboelastógrafo, y seguro que nos van a dar una mejor opinión los expertos panelistas. Se vio de que era muy deficiente, ¿no? El uso de profilaxis antitrombótica, o sea, dar heparina bajo peso molecular una vez al día. Se vio de que esos estados hipercoagulables superaban de manera importante la anticoagulación profiláctica y se trataba de optimizar el manejo con el tromboelastógrafo, ¿no? Entonces, acá hay un grupo de 12 pacientes, la lectura está a la derecha, ¿no? de lo que es el tromboelastógrafo. Y lo que entiendo es de que se tuvo que subir dosis de profilaxis, inclusive llegando a una anticoagulación total para superar los estados hipercoagulables en la cual se encontraba el paciente y que pudiera explicar de alguna manera el estado de hipoxemia que en su momento el paciente tenía, pues, ¿no? Entonces, se postula, ¿no?, de que si el paciente se quiere optimizar un manejo de anticoagulación profiláctica o anticoagulación total, se debería utilizar, digamos, tromboelastógrafo para optimizar nuestra anticoagulación de la manera más óptima. Entonces, mis conclusiones serían de que el SARS-CoV-2 frecuentemente induce estados de hipercoagulabilidad que va de la mano con una respuesta inflamatoria incrementada, esencialmente lo que son el complemento 5, la interleuquina 6, ¿no? La microangiopatía vascular sistémica induce alteración de factores procoagulantes y la homeostasis de células vasculares, o sea, hay una lesión vascular propiamente dicha que va de estados de vasoconstricción, vasodilatación,
y el paciente suma a la hipoxemia que presenta. El dímero D, el tiempo de protromina, las plaquetas y fibrinógeno nos marcan un pronóstico de las complicaciones que pueda presentar este paciente. La enoxaparina, por un factor antiinflamatorio asociado, sería la heparina de bajo peso molecular indicada. Y la decisión de anticoagulación total dependerá de la evaluación clínica y de la hipoxemia refractaria establecida, ¿no? Dependiendo mucho de la historia natural y de la fisiopatología que conocemos. Quizás más adelante tengamos un poco más de luces acerca del manejo de las etapas de anticoagulación en estos pacientes, pero lo que consideramos es de que deberían inicialmente ser anticoagulados. Son de repente experiencias personales, ¿no? En base a lo que hemos encontrado, quizás más adelante podamos tener algo de mucho mejor claras las ideas respecto a cómo se va a manejar esto. Hasta ahí mi presentación y agradezco a la Sociedad de Cardiología por la invitación. Disculpen por los inconvenientes al inicio y bueno, para dar paso al moderador para la siguiente presentación. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Valverde. Le pido dejar de compartir su pantalla mientras el siguiente ponente va compartiendo su pantalla. Como segundo ponente, presentamos al reconocido doctor Ricardo Segarra, secretario de filiales de la Sociedad Peruana de Cardiología, cardiólogo electrofisiólogo del Instituto Nacional de Corazón INCORE Salud, que nos expondrá otra de las aristas importantes en el manejo del paciente COVID-19, arritmias en el paciente COVID-19, presentación clínica y una visión nacional. Adelante, doctor Segarra. Prender su micro, doctor. Su audio, doctor Segarra. Ok, vamos entonces, eso es lo que le pedía. ¿Estamos todos ok? Audio ok, video ok, imagen en pantalla, por favor. Ok, todo bien. Todo bien, correcto. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esta es mi presentación. Agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Piura, por invitarme a poder participar, lo mismo que mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva por unirse a este webinar. El tema que voy a compartir con ustedes es el de arritmias en el paciente COVID. Pues esta es la agenda. Vamos a tocar algunas láminas acerca del mecanismo, luego cómo es la presentación clínica de esta enfermedad. Compartiré unos 3 casos clínicos para que nuestros panelistas, y a quien también agradezco al doctor Manlio Márquez del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, por tener la gentileza de colaborar y unirse en el panel, y luego también contarles algo de estas 2 últimas semanas que he pasado tomando contacto con UCIS COVID a nivel nacional y algunas conclusiones finales. Pues en cuanto al mecanismo, debemos nosotros tener que centrarnos en esto que es importante. El canal iónico es aquí donde tenemos nosotros la base para que estos eventos arrítmicos compliquen esta enfermedad del COVID-19. Pues hay una disfunción del canal, tanto por el virus como por las citoquinas, como por drogas. Esta disfunción del canal lleva a que pues, se alteren las salidas de algunos iones, fundamentalmente el potasio. Y vemos nosotros acá, en este tipo de potencial de acción, en que depende en este tipo de célula de Purkinje o del miocitio atrial o ventricular, la repolarización se debe a la salida de potasio. Si se bloquea la salida de potasio por alguna de estas circunstancias, por el virus, por las citoquinas o por drogas, se prolonga la duración del potencial de acción y se prolonga el QT, y esto predispone a eventos arrítmicos. En este tipo de potencial de acción de las células apomáticas, como sería la célula del nodo sinusal,
Poner atención fundamentalmente a esta parte donde estas células con capacidad automática se despolarizan y generan la frecuencia cardíaca. Acá hay una corriente muy importante que es la corriente IF, que es una corriente de sodio. Si se bloquea esta corriente, pues no hay una despolarización de estas células automáticas del nodo sinusal y por tanto acá va a ser donde se va a generar la bradicardia sinusal que acompaña a esta enfermedad. O taquicardia sinusal si esta corriente está estimulada. Pues los mecanismos pueden ser varios. Tenemos injuria directa viral del miocito, hipoxia. El paciente puede tener enfermedades cardiovasculares preexistentes. Estos pacientes pueden causar con desequilibrio hidroelectrolítico la inflamación por la tormenta de citoquinas que de manera directa puede a través de las interleuquinas inhibir estas corrientes de potasio y prolongar el potencial de acción y lo que se conoce como una canalopatía inflamatoria en el canal iónico. Y de una manera indirecta también por una hiperactividad simpática con un reflejo simpático hipotalámico y también periférico a nivel del ganglio estriado izquierdo. Todo hace que el sistema adrenérgico esté hiperactivo, lo cual contribuye a los eventos arrítmicos. Drogas que estos pacientes pudieran estar tomando, como hidroxicloroquina, que inhibe estas corrientes de potasio, pero también tienen efecto a nivel del hígado, inhibiendo citocromos que hacen que algunas drogas puedan tener un mayor nivel plasmático y prolongar más el potencial de acción. Al final, todos estos mecanismos pues, pueden alterar para que los mecanismos electrofisiológicos reconocidos de causar arritmias cardíacas como un automatismo anormal incrementado en el nodo sinusal, un automatismo anormal de células que no tienen esta capacidad y otras como actividad gatillada con despolarizaciones en fase 3 y en fase 4 o fenómenos reentrantes fundamentalmente en pacientes que tienen cardiopatía subyacente, todo eso hace que estos pacientes tengan eventos arrítmicos. También nosotros tenemos que hay más. Hay un metabolismo anormal, acidosis metabólica, fenómenos isquémicos e inflamatorios que causan endotelitis o miocarditis que contribuyen para esta presencia de arritmias cardíacas. Reconocer que si hay troponinas elevadas, también podemos nosotros tener y sospechar miocarditis, endotelitis, cuadros isquémicos coronarios agudos que pueden generar eventos arrítmicos. En esta data de acá, 40 pacientes que tuvieron torsión de puntas, pues se encontró que estaban las interleuquinas 6 fundamentalmente incrementadas. Y el incremento era casi similar a pacientes con artritis reumatoide severa activa. Y 20 a 40 veces los controles. Quiere decir entonces que las interleuquinas causan esta inflamación del canal y pueden dar estas arritmias ventriculares. Otra data también muestra que al bloquear estas interleuquinas pueden nosotros obtener un acortamiento del potencial de acción. Todo esto nos traduce de que estos fenómenos inflamatorios están comprometidos en la génesis de los eventos arrítmicos. Y acá, para mostrarles un resumen, pues la infección viral de una manera directa puede alterar el pulmón, generar hipoxia, y en el corazón inflamación causando pues taquiarritmias a través de una miocarditis. Y las citoquinas, como les comenté, a nivel central y periférico o a nivel de una canalopatía inflamatoria puede llevar a taquiarritmias y drogas que se usan como antimaláricos o drogas como citromicina que pueden alterar los citocromos o acá los antimaláricos inhibir corrientes de potasio y poder también prolongar el potencial de acción y dar eventos arrítmicos en el paciente. Pues la presentación clínica que podemos tener nosotros de estos eventos, pues se describe que las palpitaciones pueden presentarse como un síntoma inicial en el paciente en un 7.3%. Es frecuente la taquicardia sinusal, generalmente hace factores como fiebre, hipoxia. Y también tenemos nosotros presentación de arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares, que pueden ser arritmias de novo o arritmias preexistentes en el paciente. Extracitoría ventricular,
Otra forma de presentación de eventos arrítmicos son las bradiarritmias y finalmente arritmias asociadas a pacientes que tienen canalopatías preexistentes, enfermedades eléctricas primarias como el síndrome de QT prolongado, como el síndrome de Brugada. En esta data que presento de Wuhan, de 138 pacientes, pues las complicaciones arrítmicas se dieron casi un 20% y estas complicaciones arrítmicas generalmente se dan en el paciente que está hospitalizado en la UCI. De tal manera que esta enfermedad se asocia a eventos arrítmicos. Las arritmias supraventriculares. La taquicardia paroxística supraventricular, no hay datos específicos de su incidencia. Estas generalmente son preexistentes porque son arritmia, la TPSB es una arritmia que pues, el paciente la tiene de edad muy joven, o pueden ser también presentaciones de novo. El manejo de estas taquiarritmias supraventriculares tipo TSB, la adenosina, como se conoce, la droga de elección, y luego para un mantenimiento y evitar recurrencia puede uno usar betabloqueadores y calcio antagonista opcionalmente. También considerar que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en estos pacientes. En este reporte, por ejemplo, italiano, de pacientes que fallecieron, 355, se encontró hasta un 25% de pacientes que tuvieron fibrilación auricular de nuevo o pacientes con recurrencia. Y esta tuvo asociada a los factores que conocemos en este estado infeccioso, inflamatorio, se encuentran en este tipo de pacientes. El manejo, indudablemente, si el paciente es inestable con una fibrilación en la cardioversión eléctrica y en otros casos pues podemos usar drogas. Pues esto quisiera que tengan en cuenta. En el paciente crítico de unidad de cuidados intensivos, todo esto puede favorecer que tengamos nosotros eventos arrítmicos. Un tono simpático incrementado, estos pacientes están recibiendo catecolaminas, hay sobrecarga de volumen, se están usando drogas con potencial arrítmico, hay hipomagnesemia, hipocalemia, hipovolemia, pueden haber neumotoras, hay bradiarritmias por sedación, por el efecto también del mismo virus, hay isquemia miocárdica por endotelitis, interacción de drogas, sobreinfección, derrame pericardio, taponamiento. Esto es muy importante que se tenga en cuenta cuando tengamos nosotros que enfrentarnos en UCI a un evento arrítmico. Pues esta figura nos muestra un resumen de cómo nosotros a enfrentar a una fibrilación auricular. Nos preguntamos primero si el paciente está estable o no. Si no está estable el paciente, es un choque sincronizado y luego tratar de ver si el paciente recupera ritmo sinusal, tratar de prevenir recurrencias y anticoagulación de acuerdo a factores de riesgo del paciente. Si es un paciente estable con una fibrilación auricular acelerada, nosotros podemos optar por un control de respuesta ventricular con beta bloqueadores, con diltiazem, y algunas veces para controlar respuesta ventricular tenemos que recurrir a miodarona. Pero quisiera hacer hincapié. Recuerden que es un paciente que ya por la misma infección viral tiene una predisposición por esta canalopatía inflamatoria, por esta inhibición de canales de potasio, de tener la duración del potencial prolongado, el QT prolongado y tener observaciones cuando tengan que usar amiodarona. Indudablemente, si este paciente que estamos nosotros controlando respuesta ventricular continúa sintomático, y entonces nosotros podemos ir a un choque sincronizado. En cuanto a las arritmias ventriculares que pueden tener presentación clínica en esta enfermedad, tenemos la taquicardia ventricular. Y veamos nosotros acá, en este estudio también reportado en Wuhan de 187 pacientes, me quiero centrar en esta parte de la diapositiva. Pues se encontró casi un 6% de pacientes que tuvieron taquicardia ventricular o fibrilación ventricular de nuevo, pero estas estuvieron asociadas a un incremento de troponina. ¿Qué nos dice esto? Que ante un incremento de troponinas que acompañan a una taquicardia ventricular, pensar en que puede haber miocarditis detrás o un cuadro isquémico agudo. El manejo, pues el manejo es de acuerdo a día, con algunas consideraciones, cardioversión eléctrica si el paciente está inestable, drogas como amiodarona y también tener algunos criterios, si es una taquicardia ventricular monomórfica o es una taquicardia ventricular
polimórfica y si hay o no QT prolongado, como lo vamos a ver en la diapositiva que viene a continuación. Extrasístole ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida también pueden presentarse en estos pacientes, pero estos merecen observación y hay que corregir todo lo que esté pendiente en el paciente. Pues este cuadro es para poder nosotros preguntarnos, un paciente con taquicardia ventricular, ¿estable o inestable? Si el paciente no está estable, pues nos preguntamos, ¿tiene taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica? Si es monomórfica es un choque sincronizado, esta taquicardia sale con muy pocos joules, pero si es una taquicardia polimórfica o fibrilación ventricular, ir a una desfibrilación. Y en el caso que nosotros tengamos por acá un paciente que está estable, nos preguntamos si es una taquicardia monomórfica o polimórfica. Y si es polimórfica, si es con QT prolongado o sin QT prolongado. En este caso, cuando el QT no está prolongado y es un paciente estable con taquicardia ventricular, nosotros podemos a este paciente pues usar lidocaína, beta bloqueadores, y si la taquicardia persiste o es recurrente, pues usar amidoranas con las consideraciones que le dije anteriormente. Si es una taquicardia pues polimórfica, asociado a QT prolongado, ya estamos nosotros con lo que es una torsión de puntas y el manejo es algo diferente. Magnesio, pues suplementario, ver el potasio que esté a un buen nivel de 4.5, acelerar la frecuencia cardíaca si está asociado a la arritmia, parar todas las drogas que estén prolongando el QT, y en caso que nosotros tengamos taquicardia ventricular polimórfica desencadenada por bradiarritmias y que no responden a drogas aceleradoras de la frecuencia cardíaca como la isopremalina, pues considerar colocar un marcapaso transitorio, como estos catéteres con balón de flotación a la cama del paciente y mantener una frecuencia 90 a 100 por minuto para evitar recurrencia de estos episodios de torsión de punta. Por acá, si tenemos un paciente con taquicardia ventricular monomórfica, nos preguntamos también si está asociada o no, o acompañada de una prolongación del QT. Si no, podemos usar amiorona. Si la taquicardia es recurrente, asociar beta bloqueadores, lidocaína, y también podemos hacer un choque sincronizado. Si esta taquicardia monomórfica ventricular estable está asociado a una prolongación del QT, pues podemos ir directo a un choque sincronizado, y si hay recurrencia, pensar en estas otras alternativas. Siempre pues pensar que debemos corregir todos los factores que hayan que hacerlo para controlar estos eventos arrítmicos. Y algunas palabras en pacientes que se pueden presentar también en esta pandemia y estar hospitalizados. El síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada nos podemos preguntar acá si es un paciente con un desfibrilador implantado o no, si es un paciente de alto riesgo o no, y si es un paciente con fiebre o no. ¿Por qué con fiebre? Porque estos eventos arrítmicos del síndrome de Brugada son desencadenados por la fiebre. Si un paciente con síndrome de Brugada por prevención primaria, que es de alto riesgo, o por prevención secundaria, se le implantó un cardiodesfibrilador, pues este paciente debemos analizar si está febril, si está con síncope o si ha recibido choque. Si es un paciente que no tiene esos criterios, puede manejarse ambulatoriamente y vigilarlos por signos de riesgo, tanto de Brugada si realiza fiebre o por signos respiratorios por tener un COVID. Este paciente estamos hablando que es COVID positivo. Si en cambio es un paciente que no tiene implantado un cardiodesfibrilador, nos preguntamos, ¿este es un paciente de alto riesgo de Brugada? ¿Cuál? Si tiene un patrón de Brugada, como señalo acá, con el puntero típico 1, electrocardiográficamente, o es desencadenado por un proceso febril de este tipo 1, o de lo contrario, si es un paciente que tiene historia de síncopes recurrentes y su paciente joven sobre todo. Si el paciente está febril, pues tenemos que observar a este paciente, hospitalizarlo por horas o el tiempo que sea necesario, bajarle la fiebre, tomar electrocardiograma, monitorizarlo, y si se alivia la fiebre, el paciente se estabiliza, podemos mandarlo a casa y de manera ambulatoria poderlo seguir. Indudablemente,
pues no queremos hospitalizar a pacientes que están estables para que no se sobrecarguen viralmente. Bradiarritmias. ¿Qué bradiarritmias acompañan a esta enfermedad? Disturbio de conducción auriculoventricular o disfunción sinusal. Pues pueden ser estos disturbios como una exacerbación de una enfermedad preexistente o de nuevo. Estas generalmente están asociadas, recordar, a compromiso miocárdico. Pacientes que hacen disturbio de conducción AB generalmente tienen compromiso miocárdico. Otros mecanismos pueden ser una neuroinvasión vagal por el virus hipoxemia y también tener en cuenta que pueden existir episodios de bradicardia transitoria, asístole y que pueden estar relacionados a posición prona, a el mecanismo de intubación o a succión por reflejo vagal. Una cosa también que se describe es una discordancia. Pacientes que están febriles, pero la frecuencia cardíaca no está en un nivel que acompaña el nivel de la temperatura, algo parecido a lo que se ve en fiebre tifoidea. Esto que también es importante, que pueden haber bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de ramas o vasculares en pacientes que toman cloroquina, hidroxicloroquina. Y lo que hay que tener en cuenta, como les comenté, que esto puede presentarse semana después que los pacientes han tomado estas drogas. Por lo tanto, preguntar, vigilar si hay mareo, episodio de presíncope o síncope. El manejo de las bradiarritmias, pues es retirar medicación que puede causar bradicardia. Atropina, responden muy bien. El contacto que he tenido con muchos intensivistas a nivel nacional, pacientes con 35, con 40, responden muy bien a atropina, sino echar más en función de drogas adrenérgicas y considerar un marcapaso transitorio. Un aspecto muy importante a tener en cuenta, y también hemos tenido el reporte, es cuándo implantar un marcapaso definitivo en estos pacientes. Considerar que estos pacientes pueden tener infección sobrecargada, infectarse en la sala de procedimiento y ver la necesidad de implantarlo o de lo contrario dejarlo para una post-recuperación del COVID-19. Ahora quisiera pues presentar estos casos clínicos, son alrededor de 3, y me gustaría que al final nuestro selecto panel de electrofisiólogos que nos acompañan puedan pues darnos sus opiniones. Esta es una mujer de 35 años que ingresa febril con un PCR positivo. Es una paciente que se veía regularmente en el INE. Agradezco al Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el haber compartido este caso, pues es una paciente obesa y esa es la taquiarritmia. Regular de QRS ancho, las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales, y queremos que nuestro panel al final pues nos diga cuál es su impresión diagnóstica electrocardiográfica y cuál es su recomendación de manejo de esta paciente. Pues dejamos nosotros acá la imagen, la puedo volver a poner si la desean al final, y acá tenemos otro caso, que es una paciente mujer de 72 años, con antecedente de hipertensión, COVID positiva, tenía un antecedente de arritmia cardíaca y presenta una taquiarritmia estable. Este es un caso que agradezco el haberle compartido al doctor Rivera de Trujillo, y pues ahí tenemos, y nuestro panel nos dirá cuál es su impresión diagnóstica electrocardiográfica, cómo manejar a este paciente. Y este caso es un caso pediátrico. Este es un paciente de 3 años que presenta una infección respiratoria aguda, gran sospecha de COVID epidemiológica. Es un paciente que se veía regularmente en INCOR, pero el paciente está viviendo en Trujillo. Este es un caso de Trujillo y agradezco al doctor Antonio Estrabonia, quien es el que sigue este paciente. Paciente con cardiomiopatía dilatada, con clase funcional 1, con fracción de eyección 40%, datos de la última consulta cercana en INCOR, que tenía el antecedente de una taquiarritmia supraventricular, por lo cual este paciente, este niño de 3 años, tomaba amiodarona desde hace ya algún tiempo asociado a carvedilol. Va a la consulta ambulatoria en Trujillo y le recetan acitromicina.
a los días de comenzar la terapia de acitromicina, el paciente presenta una pérdida súbita de conciencia en casa, lo llevan rápidamente al hospital y el paciente llega cadáver. Este es el electrocardiograma con el paciente tomando, el último que ha tenido, tomando amiodarona previo a recibir acitromicina. El QT corregido calculado por el doctor Scribonia, pues es 480 milisegundos. Lo dejo para la reflexión y comentario de nuestro panel. Esta es la placa del niño cuando estaba con el cuadro respiratorio agudo. La parte de contacto. Estas 2 últimas semanas hemos tenido el interés de contactar a UCI COVID de diferentes regiones de nuestro país y pues logramos hoy día a las 3 de la tarde, logré contactar a la última región que me faltó, Madre de Dios, Puerto Maldonado. Pues nuestro país, como conocemos, tiene 24 regiones. De al interior, Lima está acá, que sería la 25. Y pues en estas 24 regiones, por la información que tengo, todas tienen una UCI COVID, tanto de MINSA o Ministerio de Salud, como de Salud, que es el Sistema de Seguridad Social. Algunas, como La Libertad, Región La Libertad, tiene 3 UCI, 2 de MINSA y 1 de Salud. Y Tumbes tiene una UCI integrada, COVID, que ve pacientes de MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, y también Huancavelica, que nos han reportado que tiene una UCI integrada. Pues logramos nosotros contactar a 48 UCI COVID en las regiones del país, y en Lima, pues también tenemos UCI COVID en hospitales del MINSA, que son 9, en salud, que son 8, y en clínicas privadas, que son 8 actualmente, la información que he podido recoger. Por lo tanto, he contactado a 25 UCI COVID en Lima. Y pues los contactamos a través del WhatsApp principalmente y le preguntamos si observó, porque esto es una data observacional. El paciente COVID en UCI, si lograron fibrilación auricular, extrasístole ventriculares, fibrilación ventricular, cardioversión, reanimación prona, uso de hidroxicloroquina, ivermectina, si hubo episodio de muerte súbita, si hubo bradicardia sinusal. Entonces, estos no son datos que representan una información de una institución, son datos observados por intensivistas o por otros médicos que se sumaron al trabajo de la UCI COVID en nuestro país. Pues taquicardia sinusal es frecuente, como era de esperar. Bradicardia sinusal también nos han informado en los 61 eventos, disturbio de conducción auriculoventricular 4, UTC corregido prolongado en 8, y generalmente fueron asociados a disturbios electrolíticos o también al uso de hidroxicloroquina. La fibrilación atrial, como es de esperar, fue la arritmia supraventricular más frecuente, 55 eventos fueron reportados y un evento de síndrome braditaqui que fue reportado por la región Piura, el doctor José Chávez, que es un médico cardiólogo y también intensivista formado en el Hospital Rebagliati y formado como cardiólogo en INCOR y que trabaja en Piura. En ambos, MINSA y Salud. Por eso es un referente que hemos tenido en cuenta. Extrasístoles ventriculares reportadas fueron frecuentes, taquicardia ventricular no sostenida 0,6, taquicardia ventricular monomórfica 6 eventos, taquicardia polomórfica 2 y episodio de torsión de puntas 1. Fibrilación ventricular 8 eventos, muerte súbita 10 eventos, y la discusión que hemos tenido a raíz de estos eventos de muerte súbita fueron generalmente, no todos, asociados al uso de hidroxicloroquina. Cardioversión eléctrica fueron 12 por fibrilación auricular y 3 por taquicardia ventricular. Portador del marcapaso fue un paciente que se infectó de COVID, pero no tuvo ningún problema, el marcapaso se comportó muy bien. Implante de marcapaso transitorio en 1, también referido de Piura, y reanimación prona en un paciente. También hicimos nosotros una pequeña encuesta en los cardiólogos, pero cardiólogos que no habían sido programados, que no tenían turnos en UCI COVID.
y también a 22 electrofisiólogos, 145 cardiólogos a nivel nacional y 22 electrofisiólogos. Le preguntamos en paciente COVID positivo, si atendieron algún paciente COVID positivo con algún evento arrítmico, por interconsulta indudablemente, si atendieron algún paciente con bradiarritmia o taquiarritmia que requirió implante de marcapaso o cardiodesfibrilador y lo implantaron, si atendieron algún paciente con disfunción de marcapaso y lo atendieron, y si atendieron algún paciente con terapia apropiada o terapia inapropiada de un cardiodesfibrilador y lo atendieron. Pues lo que hemos nosotros tenido como respuesta de la gran mayoría es de asumir que el que no respondió es que no tuvo contacto o interconsulta, pero acá tenemos evento arrítmico 6 más 3 que nos ha reportado la doctora recientemente Aida Rota, serían 9, fibrilaciones auriculares y 1 de TB. Marcapaso fueron 3 cardiólogos que nos reportaron. Un marcapaso implantado por el doctor Piero Custodio en Chiclayo, uno por la doctora Eda Lombardi en el Rebagliati y uno en el Hospital 2 de Mayo, pues reportado por el doctor Félix Revilla. Pues no se reportaron atención de paciente con disfunción de marcapaso o terapia del cardiodesfibrilador. Pues esta es la relación de intensivistas, otros médicos que se sumaron, les agradezco. Y vemos nosotros que hemos podido contactar a 192 médicos de UCI COVID a nivel nacional y también debemos reconocer que se sumaron también anestesiólogos, cardiólogos, nefrólogos y digno de destacar, dermatólogos, la doctora Laura Odicio en Puerto Maldonado. Les agradezco a todos ellos por haber respondido y a los que no respondieron también. Algunas conclusiones de esta revisión. Pues los eventos arrítmicos están presentes en el paciente COVID, como los reportados en otros lugares afectados por la pandemia. La taquicardia sinusal es frecuente y generalmente secundario, es multifactorial, lo cual debería tenerse muy en cuenta, diría yo, en su tratamiento. La bradicardia sinusal es frecuente también, como hemos podido ver, asociada a un efecto directo viral o también por el uso de drogas, y la bradicardia sinusal particularmente hemos observado por los reportes a hidroxicloroquina. Retiraban la hidroxicloroquina y el paciente recuperaba su frecuencia cardíaca. No se observaron casos de pacientes con dispositivos electrónicos implantados con disfunción de los mismos o terapias de un cardiodesfibrilador. Existen indudablemente limitaciones en las UCI para un registro electrocardiográfico de eventos. Sin embargo, pues muchos se ayudaron por el monitor, lo cual es una herramienta a tener en cuenta. Pues la cardioversión eléctrica es eficiente para el control de los eventos de taquiarritmia, no habiendo reportes de cardioversión prona. La ecocardiografía transtorácica fue útil para evaluar función ventricular izquierda y otras potenciales complicaciones en el marco de un paciente crítico en una UCI COVID. Hubo reportes de muerte súbita, pues asociado a un evento arrítmico. Sin embargo, esto es bueno decirlo, es difícil documentar en un electrocardiograma. Algunos se asociaron a hidroxicloroquina, a citromicina o a intervalo de QT prolongado. Pues es invalorable el trabajo del personal de salud en esta pandemia, médicos intensivistas, enfermeras, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, todos ellos, pues nuestro reconocimiento por su trabajo esforzado y finalmente pues rendir homenaje a todos aquellos que estuvieron al frente y particularmente aquellos que perdieron la vida en esta pandemia, del cual pues queda todos nosotros un gran reconocimiento para todos ellos. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Segarra, por su brillante exposición. Sí, por favor, dejar de compartir pantalla. Dejé de compartir. Muy bien, muchas gracias, doctor. Puede cerrar su micro por unos minutos. Quiero agradecer a los más de 400, a las más de 400 de la audiencia a nivel nacional e internacional. Los invito a quedarse porque todavía el webinar tiene la parte de la opinión de nuestros panelistas.
así como la sesión de preguntas y respuestas. Podríamos empezar con la opinión de nuestra primera panelista, la doctora Rosa Luz López Martínez. Ella es médico intensivista en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud, para que nos pueda hacer un comentario de una duración de 2 a 3 minutos de su experiencia en pacientes manejos críticos en el contexto del manejo trombótico y de arritmias en pacientes COVID-19. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo decir, yo también estoy en este momento en fase de recuperación, caí, pero es muy interesante los dos aspectos que se han comentado hoy día, más allá de lo que significa, durante estas semanas, el énfasis en cuanto a lo que es el manejo respiratorio y todas las maniobras respiratorias que estamos utilizando. Cuando veo la presentación del doctor Valverde, especialmente cuando muestra los resultados con respecto a lo que es el reajuste, la necesidad de reajuste de enoxaparina, digo efectivamente que nosotros estamos un poco a placé en cuanto a una publicación de un estudio de aproximadamente unos 20 pacientes que se hizo en el mes de abril, entre el mes de abril y el mes de mayo aproximadamente, donde encontramos por tromboelastografía también hipercoagulabilidad bastante marcada. Encontramos también que a las 12 horas de la aplicación de enoxaparina, los tromboelastogramas de estos pacientes mostraban que no había ningún efecto residual ni ningún efecto protectivo. Y eso a lo que es Escuela Almenara le hace tomar la opción de que los pacientes críticos que entraban a hospitalización de Almenara tenían un sustento suficiente para indicarles inclusive anticoagulación plena. Ajustamos efectivamente muy similarmente a lo que dice ese estudio la enoxaparina, y a partir de ahí utilizamos uniformemente en todos los que entran a cuidados intensivos, ya sea porque entran directamente a ventilarse, o sea porque están entrando con falla respiratoria, con deterioro brusco de la oxigenación. Todos están entrando a anticoagulación plena, salvo que tengan alguna contraindicación o necesidad de reajuste como en enfermedad renal. En la evolución nos falta todavía datos para poderlo evaluar adicionalmente. Sí es muy llamativo los dímeros D también uniformemente elevados en estos pacientes, y sí es muy llamativo también el que nosotros hemos observado en eventos trombóticos periféricos o eventos también, hemos documentado algún tromboembolismo pulmonar también en estos pacientes. Creo que es importante también decir que como en muchas partes de nuestro país y en muchas partes del mundo, el inicio de la pandemia no tuvo el soporte logístico que todos creo hubiéramos esperado, por cuanto había necesidad de separar una UCI hacia una zona diferente, separándola de lo que eran los pacientes no COVID. Por lo tanto, muchas de las facilidades habituales en cuanto a laboratorio, imágenes, documentación de eventos, como los dice el doctor Segarra, efectivamente se perdieron. Y en esta evolución, yo diría que vimos más arritmias al comienzo, cuando teníamos el esquema casi fijo de hidroxicloroquina con acitromicina, el cual muchos cuestionamos y el cual muchos también en forma muy rápida empezamos también a dejar de lado. Fueron realmente, creo, en algún momento determinantes en cuanto a la aparición de algunas arritmias. Y la otra situación que me gustaría ponerle sobre el plano al doctor Segarra, de repente también sería la bradicardia del pronado. El pronado, cuanto más severo estaba, generalmente ni bien pronábamos nosotros al paciente muy severo, esos que estaban con PAFIs menos de 100 y que en la primera hora no levantaban a más de 100 con el prono y con todas las maniobras y optimización de hemodinámica que podíamos tener,
generalmente nos llevan bradicardia bastante marcada y no necesariamente dependiente de la dosis de narcótico, que en medicina intensiva a veces también lo vemos como un inductor de bradicardia, no de bradicardia, sí. O sea. Entonces, sería interesante también alguna palabra adicional con respecto a esto del doctor Segarra. Y bueno, emitir mi felicitación a ambos ponentes por las brillantes exposiciones. Y creo que todos sentimos que todos los días seguimos aprendiendo más de COVID en cada momento y en cada paciente que estamos enfrentando. Doctor Davis, su micro. Muchas gracias, doctora López. Doctor Segarra, ¿algún comentario sobre lo expuesto por la doctora López, por favor? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso es que dentro de lo que manifesté hay muchos factores causando bradicardia. Empecé desde el mecanismo electrofisiológico celular a nivel del canal. Indudablemente, pues la posición prona, tal como lo manifiesta la doctora Rosa Luz y muchos otros de sus colegas intensivistas, se asocia a la bradicardia. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la bradicardia es multifactorial. He recibido yo opiniones que pacientes con formación hacen bradicardia, pacientes con sedación que han tenido que sacarle un poco de sedación. Es decir, es multifactorial y son cosas a tomar en cuenta. Lo cierto que por lo que he podido yo recoger por la información, esta bradicardia responde muy bien a atropina. Y en casos que algunos me han reportado, como en el interior, pues cuando no responde a atropina, echan mano a adrenalina, a dobutamina o combinado, e incluso han reportado pacientes que con infusión de noradrenalina siguen bradicárdicos. Se tienen que asociar a veces noradrenalina con adrenalina. Sí, es una cosa que han podido dar como opción. Totalmente de acuerdo que la pronación puede pues, asociarse a esto, radical. Muchas gracias, doctor. Como siguiente panelista, presento al doctor John Gallegos Jara. Él es coordinador del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Peruana de Cardiología, electrofisiólogo del Hospital Militar Central. Adelante, doctor Gallegos, con su comentario. Buenas noches. Bueno, voy a tratar de hacer muy corto, no sé comentarios dado el tiempo. Simplemente las dos presentaciones excelentes. Con respecto al doctor Valverde, y creo que también nos puede dar una opinión Ricardo, en los pacientes COVID que ya vienen anticoagulados por ejemplo, una fibrilación auricular, una trombosis venosa profunda. Sea que estén tomando warfarina o estén tomando anticoagulantes orales directos, se los debe pasar inmediatamente a enoxaparina, y de ser así, se los debe pasar a dosis plenas o dosis profilácticas, y obviamente después que recuperen la parte del problema de COVID, volverlos nuevamente a el anticoagulante que estaban tomando, o de preferencia recomendar anticoagulantes orales directos, porque sabemos que la warfarina tienen que tener controles periódicos de INR, y dada la situación es una recomendación más alejada. Y otra pregunta para el doctor Segarra. ¿Qué es lo que opina él con respecto al uso de hidroxicloroquina en pacientes ambulatorios? ¿Se debe indicar o no? Debe ser solamente en pacientes internados. Si bien sabemos que el aumento del intervalo QT es frecuente, pero el desarrollo de torsión de puntas no es tan frecuente. Pero obviamente si toca a un paciente ambulatorio sin control electrocardiográfico es un problema fatal, ¿no? Y voy a hacer los comentarios a los 3 electrocardiogramas para no volver nuevamente después. El primer electrocardiograma me parece que es una taquicardia ventricular. He logrado ver claramente una disociación auriculoventricular, y el tratamiento era obviamente la cardioversión eléctrica.
El segundo electrocardiograma me parece que es un aleteo auricular y el tratamiento también es una cardiografía eléctrica. Y el tercer electrocardiograma, que va ligado justamente a la pregunta que le hacía Ricardo, el tema es que este paciente ya estaba tomando amiodarona, que por sí es una droga que aumenta el intervalo QT, y de hecho el intervalo QT estuvo prolongado, y este paciente se le dio acitromicina, que también prolonga el QT, y hizo una muerte súbita, probablemente por una torcida de punta, ¿no? Este paciente no se le debió indicar, me parece, acitromicina en forma ambulatoria, y debió recibirlo en forma internado, dado que ya tenía basalmente el QT prolongado. Adelante, doctor Segarra. Puede prender su micro. Bueno, respecto a lo que manifestó, el primer paciente, bueno, una taquicardia de QRS ancho, salió con un bolo de amiodarona, y la otra taquicardia, estoy de acuerdo, es un flote atrial, y también es una paciente que salió con un bolo de amiodarona, no sé si realmente fue tan rápido y espontáneo, es como me reportan los casos. Y realmente, pues el tercer caso es una pena, pero voy a aprovechar de lo que preguntó John, mi opinión sobre hidroxicloroquina. Yo estuve muy entusiasmado, como John sabe, y nuestro consejo hizo incluso unas pautas, unas recomendaciones cuando comenzó la pandemia en cuanto a cómo medir el QT, qué cuidados tener. Después, pues cuando vinieron ya los reportes, me fui perdiendo un poco el entusiasmo y ya en la fase pues del paciente en UCI COVID, un paciente crítico, esto ya es una que se vea efectos que no acompañaban un buen resultado. Y también dijimos, pues si esto se puede dar en una etapa más temprana e incluso ambulatoria, como se está dando ahora, y también no estoy muy seguro. Creo de que definitivamente esto no está aprobado. Solo pensar en lo siguiente, para una manera ambulatoria. Se estima que un 4% de la población puede tener un QT prolongado oculto. Y que esto puede subir hasta un 10% en la población negra. Por lo tanto, si nosotros damos hidroxicloroquina ambulatoriamente, sin tomar un electrocardiograma, podríamos nosotros tener pacientes que tengan un QT prolongado o de lo contrario, pacientes que tengan un electrocardiograma normal y cuando tomen la medicación prolongan el QT. Se ha visto también en revisiones que pacientes que han tenido prolongación del QT de manera secundaria a uso de drogas, cuando se le hace el estudio genético, la gran mayoría de pacientes que no sabían que tenían QT prolongado, que lo expresaron cuando tomaron alguna droga y tuvieron complicaciones y le hacen un estudio genético, tienen base genético, un buen porcentaje para tener prolongación del QT. De manera tal que hay QT, predisposición a prolongar el QT oculto, y creo que ambulatoriamente hay que tener mucho cuidado, y la verdad que no estoy yo de acuerdo con esta recomendación. Esa es mi opinión y veremos qué nos dice Manglio ahora que le toca intervenir. Muchas gracias, doctor Segarra. Bienvenido, doctor Manglio Márquez. Déjame presentarlo. Él es cardiólogo electrofisiólogo, su director de investigación clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México. Adelante, doctor Márquez. Muchas gracias, doctor Davis. Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿podrías poner los electrocardiogramas para complementar lo que dijo John, que estoy completamente de acuerdo con su análisis, pero podemos aprovechar que tienes esos trazos tan bonitos. Muchísimas gracias en lo que pone Ricardo la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la concurrencia bastante amplia. Los felicito. Muchas gracias a los dos ponentes. De las dos pláticas aprendí. Obvio, soy electrofisiólogo, entonces me gustó más la segunda, pero veo que la mayor parte de las preguntas van hacia la parte de la primera, por obvias razones. Pero bueno, me toca a mí hablar un poquito de la parte de electrofisio. No sé si, Ricardo, pudieras compartir la pantalla para ver los electrocardiogramas.
Quisiera comentar del tercer caso que se me hace muy interesante en lo que pone en el electrocardiograma, como cuando alguien ya tiene el QT, tenía un QT de 480 milisegundos previo. Bueno, ahí está el primer electrocardiograma y como dijo John, yo también pensé luego que sería una taquicardia ventricular. Sobre todo tiene una imagen de bloqueo de rama derecha que ustedes pueden ver. Está positivo el complejo QRS en todas las derivaciones precordiales, no alcanza a ver un cambio. Y el eje eléctrico no va concordante con el bloqueo de rama derecha. Entonces, eso sugiere fuertemente que sea una taquicardia ventricular. Y bueno, creo que estuvo perfecto que le hubieran puesto la miodarona y que haya salido. Aquí tal vez la pregunta es, ¿por qué hizo la taquicardia ventricular? No sabemos qué tanta hipoxemia tuviera, si es por eso que está haciendo la taquicardia ventricular, o si fue por algún daño miocárdico directo, ¿no? Que se ha descrito también. En el que sigue, en el electrocardiograma que sigue del caso 2. El del flutter, como bien dijo John, se ve muy bonito en las derivaciones D2 y D3 y ABF. Yo siempre les digo que cuando quieran ver un flutter, vayan a ver esas derivaciones. Porque, por ejemplo, si ustedes van a ver B1, la derivación B1, a veces se ven como pequeñas ondas P que nos pueden hacer confundir y pensar que ahí hay una taquicardia auricular. Pero si ustedes ven donde hay que ver el flutter, que es en D2, D3 y ABF, ustedes ven claramente la onda, ¿sí?, continua del flutter auricular. Ahí la están señalando para que ustedes la vean claramente, ¿sí? Y se ve muy bonito. De hecho, en ABF, debido al tamaño del complejo QRS, que no es así muy grande, hasta pareciera por momentos que es una onda continua todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un trazo muy bonito de flutter auricular. Tiene un pequeño grado de bloqueo de rama derecha, lo que podría interpretarse como un bloqueo incompleto de rama derecha. Se ve ahí en B1. No sabemos si es debido a la taquicardia, porque no tenemos el electrocardiograma en sinusal, o ya es algo preexistente. Si está hemodinámicamente estable, pues lo podrías tratar de cardiovertir con amiodarona, y si está inestable, pues sería más recomendable la cardioversión eléctrica. La adenosina no nos ayudaría tanto porque ya tenemos el diagnóstico. Esa nos ayudaría de modo diagnóstico si fuera mucho más rápido y quisiéramos ver las ondas de flutter, pero aquí pues son bastante evidentes, como también lo mencionó John. Y en la que sigue, en el electrocardiograma del paciente, vean ustedes el QT. Yo siempre les digo que aparte de que necesitamos la medición del QT, también tenemos que ver la morfología del segmento ST y de la onda T. Vean ustedes, hay un fenómeno que el doctor Biskin le llamó estiramiento del QT y que se refiere a que el final de la onda T, si quieres en B2, lo pueden señalar muy clarito, se ve en D2 y en B2, el final de la onda T coincide con el inicio de la onda P. Entonces la onda T se encima, está tan largo que se encima sobre el inicio de la onda P. Entonces la repolarización ventricular está terminando cuando empieza ya la despolarización auricular. Entonces, bueno, eso es algo que nos debe de hacer llamar la atención. Eso significa que tiene un QT prolongado y la medición, pues, así lo dio, arriba de 480. Y este es un dato importante porque todos sabemos que el QT normal es 440, ¿eh? Pero bueno, ¿cuándo nos preocupamos? Nos preocupamos con 441, nos preocupamos con 445. Bueno, nos debemos de preocupar alrededor de 470. Ahí nos debemos de preocupar. Por supuesto que arriba de 500 es un QT muy largo, ¿no? Eso ya todo el mundo lo debe de tener claro. Un QT arriba de 500, alto riesgo de que te haga una taquicardia helicoidal o torsade de Poix. Pero cuando está entre 470 y 500, ahí es cuando tenemos más riesgo de que al darle otro medicamento o de que ocurra otro factor que alargue todavía más el QT, como en este caso ocurrió al darle a este paciente la citromicina, el paciente pueda hacer una taquicardia helicoidal o torsade de Poix, que fue muy probablemente lo que llevó al síncope de este paciente, y que bueno, es el riesgo que se corre cuando se utilizan estos medicamentos. Era el comentario que yo quería hacer. No sé si haya alguna otra cosa que quieran ustedes comentar, John o Ricardo, al respecto. Muchas gracias, doctor.
Dejé de compartir. Muchas gracias, doctor Serra. Tiene que activar su audio, doctor. Totalmente de acuerdo con Manlio. Te agradezco pues, lo que has podido decirnos a toda la audiencia. Con mucho gusto. Muchas gracias. Empecemos a responder algunas de las interesantes preguntas que hay en el box. Voy a tratar de juntar algunas preguntas, ¿no?, para nuestros ponentes. ¿Existe evidencia científica del uso de antiagregantes en el paciente COVID-19? De una pregunta similar. En algunos lugares se utiliza grandes dosis de aspirina y clopidogrel en fase 1 y 2. En el caso y en estos lugares no hay heparina de bajo peso molecular. Adelante, doctor Valverde. Okay. No, lo que hemos revisado nosotros es de que la anticoagulación tiene que ser total, ¿no? Tiene que ser con heparinas. No hemos encontrado referencias en guías internacionales respecto al uso de aspirina u otros antiagregantes orales. También he estado revisando algunas preguntas que me han dado en el chat respecto a qué criterios debo utilizar para utilizar anticoagulación total. Esencialmente nos guiamos de lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Si vemos que tomográficamente el paciente no tiene mayor compromiso estructural pulmonar y tiene una hipoxemia refractaria, entonces asumimos de que la lesión vascular es la más importante. Además, tener en cuenta los fenotipos que están descritos clásicamente por el profesor Gattinoni, en la cual indica que la hipoxemia en el fenotipo L está más ligado a una trombosis vascular. ¿Qué pasa cuando el paciente ya progresa a una forma H, ¿no? Entonces, cuando ya tiene mayor compromiso estructural, alveolar, yo no me atrevería todavía a quitarle la anticoagulación total con heparina bajo peso molecular hasta que podamos tener un criterio por lo menos inflamatorio en base a monitorización de PCR, de reactantes de fase aguda, ¿no?, en la cual indican pues que todavía está inflamado. A recordar que estos pacientes tienen el desencadenante de la trombosis, es la respuesta inflamatoria sistémica generada por el COVID, y por lo menos hasta que el paciente salga de la falla respiratoria o hipoxémica, mantenemos la anticoagulación total. Ya cuando vemos la progresión, el menor requerimiento de oxígeno y situaciones que clínicamente lo ven en una mejor condición, podemos descender a una anticoagulación profiláctica, ¿no? Esto lo va a indicar en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Lo otro que tenemos son los marcadores de dímero D que también están indicados quizás de manera arbitraria, que deben ser 3 a 4 veces el valor normal, ¿no? Algunos sugieren que cuando estén por debajo de 1, deberían ya progresar a una anticoagulación profiláctica. Bueno, esta enfermedad pues nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Recién estamos tratando de recoger lo mejor que recibimos a través de las experiencias que han llevado otros países, y la experiencia propia y nuestra es la que les menciono, por lo menos en la unidad donde yo trabajo. Veo, no sé si me dan un tiempo, veo acerca del uso de anticoagulantes orales también, si está indicado o no. Como les vuelvo a mencionar, nosotros relacionamos más lo que es la trombosis a lo que es la actividad inflamatoria, ¿no? Entonces, si este paciente va a progresar a una anticoagulación total por largo plazo, como se menciona en pacientes que tienen trombosis venosa profunda o TEP, habría que evaluarlo y considerarlo, ¿no?, a través de otros estudios ecográficos, ¿no? Si el paciente tiene, digamos, predisposición a hacer trombosis, ¿no? Hay que ver los factores de riesgo también que están asociados. Nosotros los intensivistas vemos al paciente hasta que sale de la unidad, pero de ahí el manejo que continúa, observamos de que los médicos y colegas internistas lo manejan también de manera profiláctica, ¿no? Que de ahí progrese a una anticoagulación oral por un tiempo de 3 a 6 meses, como debería manejarse en trombosis venosa profunda, todavía por discutirse, no podría afirmar nada al respecto. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario, doctora Rosa López? También para agregar la siguiente pregunta. ¿Experiencia en trombólisis, en tromboembolismo pulmonar o en CKST elevado en pacientes con COVID-19?
Bueno, en el caso de nosotros no hemos tenido el evento de embolismo pulmonar que tuvimos, realmente fue un evento fatal, con una muerte súbita, y prácticamente fuimos testigos, fue durante las 2 primeras semanas de lo que fue nuestra evolución en la UCI COVID. Eso, el único que podríamos decir que nos constó realmente que era un embolismo masivo, ¿no? En- Al respecto, y más que nada apuntalando la opinión del doctor Valverde acerca de lo que es la salida. Durante las primeras semanas, las primeras 5 o 6 semanas en UCI COVID de Almenara, en la transición hacia un piso de hospitalización no existía todavía, porque teníamos de la UCI, teníamos unas salas de evolución de intermedios y prácticamente de ahí sacamos hasta 7 u 8 pacientes de alta. Al alta de alguno de esos pacientes nos hicimos exactamente la misma pregunta y preguntamos en ese momento, estoy hablando del mes de abril, ¿qué hacemos con los pacientes? ¿No? O sea, ¿con qué los sacamos? ¿Con anticoagulación plena? ¿Con antiagregación? Es interesante también destacar que los tromboelastogramas eran predominantemente hipercoagulables a predominio de actividad plaquetaria. Y alguna vez nos preguntamos efectivamente si podía tener o no algún papel los antiagregantes pensando en la salida, no en el momento agudo, ¿no? Lo que podría decir es que en algunos de aquellos pacientes los sacamos solamente con antiagregación, lo seguíamos por teléfono y a las 48 horas nos habló de cierto grado de incremento de la disnea, lo volvimos a recibir, le volvimos a instalar anticoagulación plena. En un par de días nuevamente estuvo bien, ¿no? Y en evolución favorable, ¿no? Hubo incremento de la disnea, pero no hubo documentación de hipoxemia. Pero sí era muy notorio y fueron de las primeras experiencias que tuvimos. A partir de ahí, nosotros de UCI Almenara lo sacamos todavía, ahora sí a piso, con anticoagulación plena, y en piso deciden de acuerdo a la evolución si es que lo sacan con alguna anticoagulación o con profilaxia o lo sacan con anticoagulación plena todavía. A hematología se le involucró también en cuanto a estas decisiones, pero no tuvimos una respuesta formal, porque también las guías internacionales de hematología tampoco sustentan plenamente la anticoagulación plena, ¿no? Son determinados grupos de intensivistas, específicamente los que más creemos en la anticoagulación plena en el evento hipoxémico severo, ¿no? En función de lo que hemos estado trabajando y de lo que hemos estado viviendo. Y particularmente yo trabajo 20 años tromboelastografía, soy una firme convencida de que tromboelastografía es una visión diferente de la coagulación y es en función de esto que nosotros nos basamos para estas conductas. Muchas gracias, doctora. Bueno, hay 3 preguntas que más o menos se repiten. La primera, ¿es suficiente el valor de dímero D para dar dosis plenas de anticoagulantes? Otra pregunta similar es, en el hospital solo contamos con dímero D cualitativo. ¿Podemos indicar anticoagulación con un resultado positivo? Y la tercera pregunta similar, para las dosis plenas de anticoagulante, ¿es suficiente el valor de 6 veces el valor normal del dímero D? Por la última empezaría, yo he encontrado que los valores se dan según el corte, por ejemplo, que presenté de los chinos, que era 2.3 en dímero D, ¿no? Entonces, más o menos 4 veces el valor de 0.5, que es el corte de base. No sería 6, sino consideraría entre 3 a 4 veces, inclusive algunos por encima de 1.5 de dímero D y ahí inician anticoagulación total. Es que hay que no solo evaluar el número, sino hay que evaluar el escenario, ¿no? O sea, si tienes una tomografía en la cual no hay mayor traducción estructural de compromiso alveolar y hay hipoxemia refractaria, obviamente este paciente está haciendo trombosis vascular. Y lo otro es ya en una fase más avanzada en la cual pues todo se mezcla, hay daño estructural, hay compromiso vascular, hay hipoxemia refractaria. Yo continuaría con la anticoagulación total hasta que el paciente salga de esa condición de hipoxemia refractaria. Y llevando de la mano también con los cortes de dímero D, creo que es en todas las revisiones
en todas las publicaciones es el único referente, ¿no? Ni siquiera las plaquetas se aproximan porque aparentemente no hay mayor compromiso plaquetario. Hay también revisiones que indican de que los valores de dímero D te dan pronóstico de severidad, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Y es algo contraproducente porque antes los valores de dímero D más tenían valor predictivo negativo que positivo, ¿no? Hoy en día lo estamos utilizando como un marcador inflamatorio intenso y que nos da luces de que si se debe anticoagular o no de manera total este paciente. No sé, la otra pregunta, la primera que me diste. ¿Es suficiente el valor de dímero D para dar dosis plenas de anticoagulantes? Sí, hoy en día creo que es el marcador más importante hoy en día, y el cuadro clínico hoy en día y la historia natural de la enfermedad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Manglio Márquez, bueno, hemos observado la data observacional que nos ha presentado el doctor Segarra. En México, en cuanto a la presentación de arritmias en el contexto de COVID-19, ¿qué podría mencionarnos al respecto? Bueno, pues primero felicitarlos por esa búsqueda de datos para tener un poco más de información acerca de lo que está pasando con las arritmias. Y me gusta mucho que tengan la distinción entre arritmias preexistentes y arritmias de novo. Específicamente en cuanto a las arritmias nuevas, más que taquicardia ventricular o fibrilación auricular, nosotros hemos visto más los bloqueos auriculoventriculares transitorios, la bradicardia sinusal, que han requerido implante de marcapaso y que se han recuperado. El marcapaso ha sido temporal y no han necesitado marcapaso definitivo. Solo tuvimos un caso de fibrilación auricular que por inestabilidad hemodinámica requirió cardioversión eléctrica, y un caso de taquicardia ventricular no asociado a uso de fármacos, porque pues, en muchos lados está más relacionado con el uso de fármacos, como aquí lo presentaron en su serie, ya sea la combinación de hidroxicloroquina, acitromicina, ¿sí? O los antivirales inhibidores de proteasas como el lopinavir, ritonavir, que pueden también alargar el intervalo QT. Entonces sí es un poquito diferente, no sé exactamente en qué consista esta diferencia. Creo que sería bueno analizarla y ahondar un poquito más en esto. Muchas gracias, doctor. Bueno, también nos hacen una pregunta, no sé si el doctor Gallego nos pueda apoyar. En el manejo de las taquiarritmias, en el contexto del paciente COVID-19, bueno, en nuestro centro no tenemos ningún medicamento endovenoso, ni menos desfibrilador. El manejo de las taquiarritmias con betabloqueantes, con calcioantagonistas, nos podrían apoyar o cómo podríamos hacer con este tipo de pacientes. Parece que el doctor Gallego se ha retirado. ¿Puedes repetir la pregunta y que el doctor nos pueda ayudar? Sí, doctor. Okay. Sí, bueno, manifiestan, ¿no? En el centro donde trabaja este doctor, no hay tratamiento endovenoso ni desfibrilador para el manejo de las taquiarritmias. ¿Qué opinión o qué estrategia se podría utilizar con tratamiento antiarrítmico vía oral? Pues solamente quedaría la propafenona, es el único antiarrítmico que pudiera servir. No es el ideal, y justamente porque es vía oral, no por otra cosa. Lo ideal sería tener la amiodarona intravenosa, pero si no se tiene, entonces en algunos casos es mejor cardiovertir al paciente. Y ya con eso pues lo reviertes inmediatamente y no tienes que estar batallando, ¿no? Con la vía oral, que siempre es muy complicada. Muchas gracias, doctor Márquez. ¿Alguna opinión, doctor Gallegos? ¿O le puedo repetir de repente la pregunta? Su audio, doctor Gallegos. Prender su audio, doctor John Gallegos. ¿Puedes buscar otra pregunta? Me decía que tuve que atender el teléfono, así que no escuché la pregunta, por favor. Ok.
en el manejo de las taquiarritmias en el contexto de paciente con COVID, bueno, es un médico que plantea su problemática, ¿no? Su problemática creo que es de muchos. Presenta un paciente con taquiarritmia, no tiene tratamiento endovenoso, no tiene desfibrilador. ¿Cómo podemos ayudarle en el manejo de estas arritmias con el tratamiento bioral? Taquiarritmia supraventricular. Perdón, ¿era taquiarritmia supraventricular? La pregunta es taquiarritmias, ¿no? Ya. Bueno, lo que pasa es que si es una taquicardia ventricular, bueno, el manejo va a ser difícil, más aún si el paciente está descompensado hemodinámicamente, ¿no? Como sabemos, en ese caso la decisión es cardioversión eléctrica, pero si no tiene ni posibilidad de cardiovertirlo, ni tiene medicación endovenosa, ninguna medicación endovenosa, bueno, por lo menos yo iniciaría algo sulfato de magnesio, tal vez no tenga antiarrítmicos clásicos, pero creo que el sulfato de magnesio algo nos podría ayudar. Y el tema es que la medicación bioral no actúa rápidamente, ¿no? Pero bueno, si tenemos que hacer eso y tiene medicación endovenosa, si el paciente no tiene cardiopatía, yo usaría el antiarrítmico que actúe más rápidamente, ¿no? Si tienen flecainida o si tienen, acá en Perú teníamos propafenona, Rimonor, y amibarona sería la otra opción, pero el tema es que el tiempo de acción va a ser demasiado largo. Yo creo que si es una taquicardia ventricular, la verdad que no tenemos muchas opciones, más aún si el paciente está descompensado hemodinámicamente. Con respecto a si es una taquicardia supraventricular, bueno, ahí el manejo es un poco más fácil, ¿no? Probablemente hagamos la opción de Clean the Pocket que se hace en los pacientes con fibrilación auricular, usando 600 miligramos de propafenona, lo que tenemos en el Perú, y esa sería la opción antes que amibarona, porque obviamente la amibarona no tiene acción rápida. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, uso de metilprednisolona en pacientes con miocarditis en el contexto de COVID-19. No sé si nos puede apoyar la doctora Rosaluz López. Su micro, perfecto. La metilprednisolona en el contexto de los pacientes con miocarditis. Nosotros no hemos documentado miocarditis en ese momento para el manejo de esta patología. No lo hemos documentado en esa condición. No podría responder. Otra pregunta similar. Bueno, el mejor corticoide en COVID-19. De corticoides creo que hemos pasado todo un recorrido. En ese recorrido ha ido, creo, mucho en una fase más emocional, como dice algún intensivista por allí, que realmente en una base racional. Se ha reconocido más o menos tempranamente, ya en enero, febrero, se hablaba de la famosa fase proinflamatoria. Y la fase inflamatoria para los intensivistas es muy conocida en el contexto de sepsis y ha tenido una serie de ensayos, algunos más cortos, otros más grandes, más costosos con respecto a fármacos, dentro de los cuales también han estado los corticoides y dentro de los cuales han estado otros fármacos mucho más costosos. Creo que en este momento lo único que hay con una evidencia un poquito mayor es la dexametasona, pero en la fase del paciente hospitalizado requiriente de oxígeno. E inclusive el estudio todavía requiere un análisis mayor y una contrastación de esos resultados posterior. Hay que recordar que en la primera fase se habló mucho de los pulsos de corticoides, del tocilizumab,
se utilizaron pulsos de corticoides, ni bien caía la saturación, y a veces la saturación no necesariamente caía porque el fenómeno inflamatorio estaba progresando, sino porque habían otros concomitantes que había que manejar. Entonces, por eso era importante destacar que cada paciente de estos es un paciente que se tiene que analizar en forma individual. Y de acuerdo a eso, nosotros vimos, tal y como lo reportó después la literatura también, una gran cantidad de infecciones agregadas, a las cuales tuvimos que hacer frente. Luego pasamos, los intensivistas, una época en la que todos los pacientes los veíamos los recibíamos con por lo menos una semana de corticoides y corticoides iniciados desde la día 2 o día 3 de la enfermedad. Y recibíamos la enfermedad más la infección bacteriana sobreagregada. Y recibíamos el paciente mucho peor, ¿no? Entonces, cortamos ahí, nos hemos quedado la mayor parte de las unidades fundamentalmente con el manejo del soporte y muy cautos en lo que podía ser la administración de tocilizumab de acuerdo a los pacientes. Había que diferenciar bien si lo que estábamos viendo era una exacerbación de una infección o era la tormenta de citoquinas sin infección agregada para decidir utilizar terapia antiinflamatoria. Entonces, yo diría que en este momento lo único que tiene cierto grado de evidencia es la dosis de dexametasona, tal y como está descrita en los últimos reportes. No apuntaría nuevamente a los pulsos ni de 250 ni de 125, mucho menos los pulsos de 500 de corticoides. Y de todas maneras dejaría todavía a poder tener un poco más de evidencia con respecto a los corticoides. Y sí estoy totalmente en desacuerdo con el uso precoz de los corticoides. Esto fue algo que nosotros tuvimos que inclusive emitir una recomendación por parte de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, porque en función de algunos posts emocionales, vamos a decirlo así, yo creo que las redes son buenas, pero también tienen aspectos bastante malos en cuanto a esto. Vimos un abuso tremendo y vimos realmente daño en los pacientes con respecto a esta actitud. Muchas gracias, doctora. Bueno, siendo ya la hora avanzada, quedan, la verdad, muchas preguntas por responder. Bueno, los ponentes se comprometen a responder vía correo electrónico las preguntas. Hemos tratado de agruparlas para dar respuesta a la mayoría. Agradezco a nombre de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Piura, a la colaboración del presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, doctor Jesús Valverde, así como al laboratorio Sanofi, a nuestros panelistas, por darse el tiempo. También agradezco a todos nuestros participantes en este webinar, en su momento más de 400 participantes. El manejo de las pandemias nos involucra a todos. Quiero agradecer a los intensivistas por estar ahí en la primera línea de la primera línea. Le ponen ganas a su quehacer diario, siempre compartiendo lo que se va aprendiendo, ¿no? Bueno, la provincia de Piura es una de las más golpeadas por el COVID-19, pero a pesar de estas circunstancias, no vamos a parar de seguir realizando este tipo de actividades para poder enriquecer nuestro conocimiento. Todos los días seguramente se va a ir aprendiendo algo. Muchas gracias por darse el tiempo y asistir a nuestro evento. Gracias, David, muy amable. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Gracias. Valverde, Jesús. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Solo quisiera una palabra final, era pedirles continuar con estos trabajos colaborativos, porque creo que también a nivel de las unidades hemos podido experimentar con mucho beneplácito la unión de lo que son las diferentes especialidades en esta condición. Un abrazo grande para todos y sigamos unidos. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno. Gracias a todos.